maestría en administración de empresas con enfoque en dirección de talento. Materia, competencias de comunicación. Actividad número 8, entrega de la etapa 3. La ponencia, los juicios orales en México, por el licenciado Mauricio Villarreal, profesora María Elena Espino. Los juicios orales en México. La implementación de los juicios orales en México, los cuales pueden ventilar materias de derecho civil, familiar, mercantil y penal, entre otros, es de reciente aplicación en su sistema judicial, desde el año 2012. Anteriormente teníamos el sistema preponderantemente escrito, el cual es una herencia histórica de los sistemas de justicia de derecho francés y del sistema de justicia del derecho canónico. Las cuestiones de fondo ¿son realmente un avance en la justicia en México la implantación de los juicios orales? ¿Cuál es su eficacia y su eficiencia en la aplicación de la justicia? ¿Qué beneficios representan para las partes de un proceso judicial? Y han demostrado que son un mejor sistema en el método, que el método tradicional, que el juicio predominantemente escrito. Vamos a empezar de fondo y por el principio. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 17, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Si hemos resaltado estas palabras, expedito, pronta y completa, porque son adjetivos que tienen peso en la impartición de justicia. Expedita y pronta porque llevan la celeridad en la impartición de justicia. Completa porque tiene que ser total e imparcial porque no debe haber favoritismo hacia ninguna de las partes. Esto es la garantía individual que consagra nuestra Constitución para todos los individuos en México. Pero realmente, ¿qué ha pasado? Veamos que la ley nos prohíbe hacernos justicia por nuestra propia mano. Cuando nos sentimos ofendidos o necesitamos que alguien cumpla cualquier obligación de dar, de hacer o no hacer, es nuestro derecho acudir a los órganos judiciales para que ellos, ¿sí?, a través de su poder de administrar la justicia, pongan orden en una cuenta en la sociedad mediante la ejecución de las sentencias. ¿Qué desventajas existen actualmente en el juicio escrito? Y previamente también. Existen las deficiencias más destacables, es que radican en el tiempo de aplicación de la justicia y la distancia que el juez tiene del propio proceso, puesto que aunque la ley así lo requiere, en el desahogo de las pruebas casi nunca se encuentra presente el juzgador, ¿sí?, y sus resoluciones se decidían por la lectura del expediente o, como me constó a mí en muchos casos, por el dicho del propio secretario, dejando al juez ajeno al proceso, a las partes y a su comportamiento. El Poder Judicial también presenta un serio problema, ya que es el encargado del ejercicio de la función de administrar e impartir justicia, pero desde hace tiempo la demanda social ha crecido muchísimo y ha rebasado la infraestructura del sistema basado en los métodos tradicionales de impartición de justicia, a través de las fórmulas preponderantemente escritas. Agravando el panorama anterior, pesan sobre este propio sistema judicial tradicionalmente escrito los estigmas sobre la duración, el costo del litigio, corrupción, dádivas, y los juzgados están saturados de trabajo independientemente de que los jueces en el sistema tradicional, en la mayoría de los casos, no tienen contacto con ninguna de las partes. Es por estas razones y por la presión social de encontrar un método para resolver esta y otras cuestiones que se propuso el establecimiento de los juicios orales. Pero el juicio oral en México no es un juicio totalmente oral, es un juicio predominantemente mixto,
toda vez que la demanda, la contestación, lo que procesalmente se llama reconvención, que es la contrademanda, y la contestación a esa contrademanda, ¿sí?, se formulan por escrito. Esto nos lo hace ver el maestro Francisco Mondragón en su juicio oral en México. ¿Cómo se logra esto? La fase procesal de ofrecimiento de pruebas queda integrada en los escritos de demanda, de contestación, de desahogo de la vista, con las excepciones, con la demanda reconvencional o con la contestación a esa demanda, a esa contrademanda, y el desahogo de la vista con las excepciones. En su caso se hubieran formulado al contestar la demanda y la contrademanda o reconvención. Aquí nos estamos ahorrando varias frases del proceso, donde cada etapa procesal se veía por separado y con términos establecidos en la ley de días para hacerlo. Todo se hace en un mismo momento. Se establece que dentro de la oralidad las audiencias son dos, preliminar y la del juicio. Por regla general se registran por medios electrónicos. Sin embargo, es potestad del juez poder aplicar este método electrónico o hacer toda la transcripción estenográfica del mismo. Esta sala de juicios orales, que es única en todo el país para adiestrar a nuestros abogados en los nuevos procedimientos orales, está totalmente equipada para tener grabaciones tanto de video como de audio de las partes por medio de micrófonos y micrófonos ambientales. ¿Qué es lo que realmente sucede en las salas de juicio oral actualmente en nuestro país? ¿Sí? ¿Qué resultados han arrojado? Para poder saber si realmente ha sido un beneficio los juicios orales en la instauración de la justicia en México, tenemos que analizar aquellos resultados de quienes ya han hecho una investigación profunda. Tal es el caso del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, por medio de la licenciada Patricia Ochoa, miembro de ese tribunal colegiado, que nos dice que la celeridad de impartición de justicia, al reducir el tiempo de resolución a 90 días en vez de un año, es una de las grandes ventajas. Otra ventaja es que la justicia es expedita, rápida. Se procura la conciliación y la realización de convenios. La cuarta ventaja que nos establece la maestra Ochoa es la transparencia en la actuación judicial del juez, que está presente en las audiencias. Como lo podemos ver, este lugar corresponde al juzgador, mientras que las partes se ubican a un lado y otro del tribunal. Quien esté desahogando en ese momento algún testimonio, confesión o una prueba pericial, se ubicará en aquella parte y siempre estarán asistidos por un oficial del juzgado, y la audiencia se va a desahogar de forma más rápida que escrita. También va a fomentar el ahorro al digitalizar las audiencias y dejar de utilizar el papel, lo que se traduce en una economía procesal en los más amplios sentidos. Tenemos otro punto de vista de un catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Enrique Martínez Ramírez. Él destaca las ventajas del juicio oral porque nos dice que nos da inmediatez. El juez, demandante, demandado y todos los involucrados en el juicio están presentes durante el desarrollo del mismo. ¿Sí? Existe la imparcialidad del juzgador, ya que no puede conocer las pruebas previamente a su desahogo, y su posición debe ser pasiva ante las mismas. La valoración de las pruebas bajo el principio de la sana crítica, ¿sí?, es una gran ventaja sobre la presentación escrita. La sana crítica es que el juez debe de valorar en forma imparcial y darle peso a cada prueba de acuerdo a lo que estén demostrando. La centralidad, en donde el juzgador solo puede considerar lo que acontece en el juicio. La concentración, porque los fundamentos de la acusación, la defensa, el desahogo de las pruebas y sus conclusiones y la sentencia se dan en una audiencia. Por último, tenemos la opinión de un experto en juicios orales, porque los ejerce, y es el magistrado chihuahuense Pablo Héctor González Villalobos. Él enumera estas ventajas. Dice que los juicios orales
garantizan el acceso a la justicia en igualdad de condiciones para grupos vulnerables. Promociones en forma oral, excepto la demanda y la contestación. ¿Sí? Nos dice que existen únicamente dos audiencias orales, que es la preliminar y la del juicio. Suprime las notificaciones personales, excepto el emplazamiento, que es la forma de avisarle al demandado que existe una demanda en su contra. Otorga al juez mecanismos de control y de rectoría sobre el juicio, pudiendo valorar el comportamiento y las tácticas de las partes. Puede ejercer también medidas disciplinarias como para contrarrecursos dilatorios de algún abogado con falta de ética que interponga alguna estrategia legal para dilatar el juicio, o cuando son notoriamente ociosos para tratar de retardar la aplicación de la ley, o incluso cuando existen probablemente hechos constitutivos de delito, pueden sancionarlos en forma inmediata el juez. Por último, existen dos grandes ventajas que nos da el maestro. Son las medidas de premio que permiten reducir los plazos de la resolución y acercar a los justiciables a una justicia pronta mediante la oralidad. También nos dice que las transacciones conciliatorias, cuando el juzgador tiene como directriz conciliar a las partes, ¿sí?, y realizar convenios que en su momento son elevados a cosa juzgada. Es decir, que si ellos llegan a conciliarse y llegar a un acuerdo, será como si hubieran agotado todo el proceso sin llegarlo a él. ¿Sí? ¿Qué conclusión nos da? Con las reformas en la oralidad de justicia, los procesos son más cortos, le concedemos mayor lenguaje, mayor peso al lenguaje corporal, la gesticulación y la fonética, las que se suman al fondo de cada intervención, sobre todo en el desahogo de pruebas tan importantes como la testimonial y la confesional, ¿sí?, dando un avance en los tiempos procesales y la aplicación de la justicia. Consideraciones finales. Siendo un juicio mixto, toma las ventajas del sistema, mayores ventajas del sistema escrito y del sistema oral. La eficacia en los tiempos procesales es notoria. La eficiencia también para aplicación de la justicia en la presencia del juez es evidente. Y lo último es que la justicia, si no es pronta y expedita, no es justicia. Y el juicio oral, como se instauró en México, nos garantiza tener una justicia pronta y expedita. Gracias.